Richard, Dios te bendiga. Dios lo bendiga, Giselle Lorenzo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te sientes? Siento bien, cómodo. Sabe que este es nuestro espacio objetivo y bíblico, un espacio donde todas las preguntas Tienen sus respuestas. tienen su respuesta, pero tienen una respuesta ¿qué? Clara, objetiva. Una respuesta bíblica. Bíblica, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer, Corrillo? Tengo que aprender. Hay 1000 programas y tú no te aprendes el lema, pero Tengo que aprenderme el lema. Vamos de nuevo, mira, somos Objetivo y Bíblico, un espacio donde todas sus preguntas tienen una respuesta bíblica. Sí. O sea, no, me lo voy a aprender. Maneja eso. Richard, ¿cómo te sientes hoy? Yo me siento cómodo, me siento tranquilo. Incluso antes de venir para acá me tomé un cafecito como para recargar energía. Y estamos... Santo Domingo, el café, Santo Domingo. No, ese decía que café de pilón. Ok, que es medio marroncito, ¿verdad que sí, el envase? El más puro. I got it. Sí, me dicen que es muy bueno y que es muy puro también. Richard, hoy tenemos la responsabilidad de tratar lo que es el evento amargo, caracterizado por la traición de Pedro a Jesús. Sí. Realmente eso es algo que ha marcado un capítulo bíblico, por así decir, y que muchas personas hoy lo consideran como un acto vil de parte de Pedro para Jesús. ¿Cuáles expectativas tienen para tocar este tema? No, o sea, las expectativas son altísimas. E incluso hoy vamos a tocar este punto. Pero quiero hacer un énfasis antes de comenzar. Es el siguiente. Vamos a hablar de este momento que vivió el apóstol Pedro, pero sabemos que esto no fue todo lo que el apóstol Pedro dio de sí mismo, sino que más hacia adelante en su historia vemos que este hombre, después de este momento, se volvió un hombre que le decía al maestro, Padre te amo, y demostró su amor apacentando cada una de sus ovejas. En este momento él falló como todos en cualquier momento de nuestras vidas, pero más hacia adelante él se encargó de dirigir el pueblo que Cristo nos dejó aquí en la tierra. Entonces, entrando en escena, el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 70, relata que Pedro fue abordado por una fémina que le decía, tú andas con el maestro o tú andas con él. Y él rotundamente decía que no. Todas las preguntas decían que no, afirmando a Pedro que no conocía a Jesús. Yo entiendo que esto es una especie como de negación. En otras palabras, ¿qué implica? ¿Qué significa negar a una persona, Richard? Negar se trata de desconocer o dejar de conocer a otro tipo de persona que en este momento, aplicándoselo a Pedro, Pedro ya lo conocía. Pero podemos escribir que en ese momento Pedro mintió, porque conociendo y habiendo caminado con el maestro, él decía, no, a ese yo no lo conozco, a ese yo no lo he visto. ¿Quién? Yo camino como él. No, espérate. Y dice la palabra que Pedro en un momento como que se altera y dice, no, y comienza a maldecir, ¿verdad? Como dice la Biblia, pero no reconoció que él sí era discípulo de Jesús. ¿Y de qué se trata la palabra negar? Dejar de desconocer a alguien o negar de que alguien existe. Había muchas personas ahí donde Pedro estaba, viendo de lejos lo que era el proceso judicial por el cual estaba atravesando Jesucristo. Sin embargo, hubo una persona exactamente que conoció a Pedro y lo reconoció como discípulo del maestro. ¿Cuál fue esa persona exactamente? ¿Fue un hombre, fue una mujer, un niño? ¿Quién fue? Vamos a imaginarnos ese escenario. Vamos a imaginarnos un pueblo, muchas casas, muchas casetas, posiblemente de negocios. Jesús estaba en un rinconcito y Pedro lo está mirando de lejos. ¿Qué pasa? Que sobre ese lugar pasa una mujer. La Biblia no especifica su nombre, pero dice una criada que iba pasando, ¿verdad? Sí. Pasando, yo creo que eso lo añadí yo. Una criada vio a Pedro y lo mira fijamente, lo analiza, le revisa su perfil y dice, pero ven acá, ¿tú te pareces a ese hombre, el maestro que está ahí? Tú como que, tú hablas como ellos, las ropas son como idénticos, ¿tú lo conoces? Dime, tú eres uno de los 12 que anda con él, en pocas palabras. Porque la sirvienta ve a Jesús apresado y reconoce a Pedro al instante. Mateo capítulo 26, versículo 69, dice, ¿qué vio esa mujer en Pedro? Vio su estilo, su vestimenta, su forma. ¿Qué te imaginas tú, en tu pensar, en tu imaginación, que delató a Pedro delante de esa mujer? A Pedro lo delató la ropa, el perfil, el porte. Sus palabras incluso delataron de dónde él era y de quién había aprendido. Ya. Ahí, prácticamente él sin querer, quedó al expuesto. Sin embargo, en Mateo 26, 70 dice, más él lo negó delante de todos. Si él fue delatado de manera innata, aún de manera involuntaria, por su forma de ser, por su forma a lo mejor de vestir, por su forma de caminar, de hecho por su forma de hablar, ¿por qué Pedro negó a Jesús? Vamos a analizar cómo estaba el apóstol Pedro. Y tenemos que recordar un punto muy importante. Y es que Pedro
es un ser humano de carne y hueso igual que cada uno de nosotros. ¿Qué pasa? Que este hombre, al ver a Jesús en tal estado, ahora vamos a hacer referencia en quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, quien en ese tiempo había promovido muchísimos milagros y había mostrado un poder muy grandioso, sanando enfermos, levantando paralíticos, haciendo lo que ningún humano dentro de sus capacidades puede hacer. Y el hombre que hacía lo imposible delante de los ojos de los hombres estaba preso. Y Pedro, siendo ser humano en ese momento, le entró la duda. Y seguramente le dio miedo, se sintió con miedo al ver cómo estaba Jesús, su estado, y él también al pensar que él iba a pasar por esto. ¿Pero por qué? Por el terror o la reputación que tenía el pueblo romano en esos tiempos. Porque el pueblo romano sabemos que dentro de su historia era un pueblo muy sangriento. Y en lo que son los métodos que utilizaban de tortura, eran muy... los hombres no tenían como amor en su corazón. O sea, Pedro, de imaginarse a lo que se aproximaba a Jesús. Sintió miedo, desconsolación, se sintió solo. Cuando viene a ver el hombre rabioso, la pierna le estaban temblando en ese momento. En ese momento estaba temblando. No es bíblico, lo estoy diciendo yo lo que pienso, lo que analizo, siendo humano, por si acaso. No, hay que dejar esto claro, ministro. Pero yo no creo que tú estés demasiado lejos de la verdad, porque el libro de Mateo 26:72 dice que él lo negó por segunda vez. O sea que si lo hizo por segunda vez fue porque lo hizo, fue que ya lo había hecho previamente. Ya hubo una primera. ¿Por qué Pedro lo niega por segunda vez? Por lo mismo tanto. Ve a Jesús en el estado en el que está. Y también, mire que lo que pasa. Pedro está parado. Pasa la criada. Lo mira, tú caminas, tú vistes, tú hablas, tú eres idéntico a ellos, ¿verdad? Dice, no, yo no lo conozco. Habló, lo reconoció, no, pero tú hablas como ellos. Maldice de nuevo, no, yo no lo conozco, pero está mirando a Jesús. Está viendo la sangre que le está pasando por su cuerpo, está viendo el estado en el que está, seguramente estaba lleno de polvo, qué sé yo, maltratado por los romanos, y él se lo sigue mirando. Y le entra el miedo en su corazón, la duda, muchísimos pensamientos negativos que en ese momento no pudo saber sobrellevar. Y eso hizo que Pedro lo negara no una ni dos, sino que 3 veces. Lo negó 3 veces. Sí. 3 veces lo negó. Lo negó 3 veces. Y eso no era muy contradictorio debido a que versículos anteriores a la pasión de Jesucristo establecen que él dijo... Pedro en su propia palabra de que si él tenía que entregar su propia vida por el maestro, él la entregaría. Se vio traicionado, escupió para arriba, le cayó la saliva en la cara, como normalmente se dice. El temor se apoderó de él, le faltó a su palabra realmente. Pedro temió por su vida en ese momento. Claro que sí, Pedro tuvo un miedo grandísimo. Porque mire, vamos a pesarlo en una balanza. El discípulo que le estaba negando en ese momento era el mismo discípulo que tiempo atrás le había dicho, maestro, te amo. Pedro, ¿me amas? Maestro, yo te amo. Pedro, ¿tú estás seguro de que tú me amas? Maestro, yo te amo. Incluso en un momento dice, padre, maestro, yo daría mi vida por ti. Y esa es la misma persona que cuando se llevan a Jesús saca un puñal, ¡pap! Y se lleva a la oreja de un romano. ¡Pam! Entonces, vamos a pesarlo en balanza. El hombre que defendía a Jesús con uña, con dientes, con lo que sea, con piedra, peñones, hasta con la lanza, con la cosita que tenía David, con la onda. El hombre que defendía a Jesús con todo, en ese momento se acobarda. Como que dio un choque con la realidad que estaban viviendo en ese momento y con lo sangrientos que son los romanos, se intimidó. El hombre rabioso bajó. Bajó. Sí. Y sabemos que Pedro lo que era pescador. Él no era un comandante ni tampoco tenía tanta experiencia en guerra. No tenía táctica, ejercicios tácticos o habilidades tácticas. Exacto. Entonces, Pedro, esa acción trae a mi cabeza ahora algo que está sonando mucho en las redes sociales, conocido como estaba paralizado, tenía mucho miedo y no me podía mover. No quisiera. Pedro experimentó en ese momento esa frase. El verdadero temor, Sí, el verdadero temor. Mira, un dato. En ese momento se sintió el verdadero terror. Pero no, es que la verdad es muy dura de ver. Dicen por ahí, no es lo mismo llamarlo que verlo llegar. Pero un dato importante, si eso fue Pedro caminando con Jesús, viviendo con Jesús, desayunando con Jesús, tertuliando, dialogando con Jesús, ¿cómo crees tú que frente a una situación semejante actuaran muchos cristianos que hoy afirman entregar su vida por el maestro?
Exactamente. Por ejemplo, mire, el otro día yo estaba hablando con un hermano mío, amigo mío desde la iglesia, en Cristo, ¿verdad? Amigo mío, hablamos mucho y debatimos muchas veces la Biblia. Él decía acerca de que nosotros como que nos hemos encerrado mucho en el templo y no estamos saliendo como a predicar como antes, no estamos saliendo a evangelizar como antes. Y él dice, si se arma una persecución ahora mismo, ¿tú sabes lo que van a hacer toditos, Richard? Me dice yo, ¿qué van a hacer? Van a hacer como los 70, y van a hacerle a predicar el evangelio. O sea que nosotros no somos tan valientes a la hora de la realidad. Somos seres humanos. No somos tan fuertes, no somos sobrenaturales, como no tenemos la fe inquebrantable que tenía Jesús en ese momento, porque aún pasando por lo que él estaba pasando, él siguió siempre creyendo en su Padre. Él siguió siempre ferviente con su fe intacta. Nada hizo que se desviara de su real propósito. Entonces, Isabel, ¿qué yo quiero decir con esto? Es que hay que reconocerlo, no somos fuertes, no somos tan fuertes, no somos holcos como en la película, que si nos hacen, que mientras más nos opriman nos ponemos, no nos ponemos ni más grande ni más fuerte. Nosotros somos como seres humanos débiles, que en momentos donde deberíamos dar la cara, nos tiemblan las piernas como el apóstol Pedro. ¿No estarías tú justificando o apoyando la acción traicionera de Pedro? No, espérese, porque Pedro, en ese momento de miedo, de todos esos pensamientos que le pasaban por su mente, en ese momento que él no se podía mover y no pudo controlar sus pensamientos, se olvidó de su fe. Eso me recuerda a una palabra que yo escuché el otro día en una prédica que el hombre explicaba y decía acerca de cómo los afanes nos separan de la fe. En este momento el apóstol Pedro se olvidó de todos los milagros y prodigios que había vivido con Jesús y tuvo miedo. No se acordó ni siquiera de la fe que tenía. Esto me recuerda el momento en el que él iba en la barca y Jesús viene caminando sobre el mar y le dice, si verdaderamente eres tú, permíteme ir hacia ti. Y Pedro, caminando sobre el agua, también tuvo duda. Su fe menguó en ese momento, tembló. Pero en ese momento no tembló, se fue por completo, se olvidó. Entiendo. O sea, que tanto como le tembló la fe ahí o le falló la fe ahí, le falló realmente cuando se estaba ahogando, cuando estaba pereciendo, que decía, También. sálvame maestro, sálvame que perezco. Richard, ¿qué evidencia tenían las personas que acusaban a Pedro de discípulo del maestro en esa situación, de que realmente él era un discípulo de ellos? Esas personas miran a Jesús, miran al apóstol Pedro y recuerdan que Jesús andaba con 12 discípulos. Y cada uno de ellos, como su ejemplo a seguir, era Jesús. Ellos miran a Jesús y miran a Pedro. Miran a Jesús, miran a Pedro. La criada seguramente por tercera vez mira a Jesús de nuevo y mira a Pedro y le dice, pero tú cómo que te pareces a él. Tú te viste como él, tienes la ropa, eres muy parecido a él. ¿Tú te aseguras que tú no eres de su clan, de los dos? Pedro le dice, no, yo a él no lo conozco, yo no sé quién es Jesús. Y ella le mira, pero tú estás hablando como él, escúchate la vocecita, como la formación con respecto a la palabra de Dios y la entonación de sus palabras. Ella dice, no, tú te pareces igual a él, porque hablas igual que como él hablaba. O sea, ya conocían a Jesús por sus prédicas, por su palabra, por sus prodigios, y también que Pedro era reconocido porque estaba entre los 12 que andaban con Jesús. Posiblemente ella por nombre no le conocía, pero como viendo un idioma, como el que habla inglés, que habla un spanglish, tú lo conoces que es americano. Así mismo exactamente. Entonces, por más que un gringo quiera hablar español, se le va a notar en el acento. Que Entonces, es inglés. esa evidencia se le... Él lo reflejaba, él lo mostraba en sus características faciales. ¿Qué significa jurar? Jurar significa, es como prometer. De eso se trata. Jurar es prometer, es aceptar, es tomar una decisión en un momento que tiene un tiempo determinado que va hacia un futuro. Entonces, Pedro juró de que no conocía al maestro. Juró. No sé Señores, si por pero- su mamá, no sé si fue por su papá. Pero el miedo se había apoderado de él de una manera profunda. Juró, él juró y dijo, mira, yo juro que no lo conozco, juro que no lo No, y conozco. él- Pero y era él se como que si saltó. Jesús le había hecho un daño a Pedro catastrófico. Lo tenía guardado. Dios mío. No sé si fue Jesús, pero yo sé que el hombre estaba atemorizado y no se podía mover. Sí. Sí. Gloria a Dios. ¿Crees tú que hay personas que también jurarán no conocer a Jesús en un momento determinado? Por ejemplo, países africanos me comentan, no tengo el dato por sí en mi poder, de que, por ejemplo, en países de África, dígase Nigeria, se está atacando al cristianismo de manera muy directa. Países como Corea del Norte también se está atacando el cristianismo y otros países. Y le dan muerte lenta, Y le dan... Sí, Eso una muerte es lo que lenta. se comenta. Que tú no vas a negar 10 veces.
Ahora bien, ¿crees tú de que en ese tipo de situación cristianos, personas que hoy profesan a Jesús, también lo nieguen y juren de que no conocen al Señor? ¿Sabes, Israel? Esa pregunta me aflige un poquito, porque eso me lleva a mí a aceptar lo que es la siguiente realidad. Van a haber hombres y mujeres de Dios que no van a permitir que su fe flaquee y van a mantenerse hasta el final con una ferviente creencia de que Dios es real y de que Dios existe, como también habrán otras que su fe va a menguar por el miedo y van a decidir alejarse de Dios por tener y aferrarse a la vida. Cuando el apóstol Pablo me dice a mí, Richard, el morir como el vivir como el morir en Cristo, para mí es ganancia. Wow, Richard, Mateo capítulo 26, versículo 74, dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Mateo 26, 74. ¿Qué hizo Pedro en esa tercera negación? Ya se estaba incomodando, ¿eh? Sí, sí. Se estaba incomodando. Quería salvar su vida a tal punto que estaba como acusando a quienes lo estaban acusando a él de conocer al maestro con maldición. Él dice el versículo claramente que comenzó a maldecir y también a jurar diciendo no conozco al hombre. Y tú entiendes ya que esto era una parte, un clímax, la parte más elevada de su negación o la parte más evidenciada del miedo que se había apoderado de él, corriéndole a lo que era un peligro de muerte. ¿Sabe? En ese momento al apóstol Pedro vamos a añadirle dos sentimientos humanos más. Vamos a añadirle pánico y también vamos a añadirle desesperación. Porque él, como al hombre lo estaban reconociendo, estaban sabiendo quién él era y con quién él andaba. Entonces, para él mostrar de que realmente no conocía a Jesús, cambió el lenguaje que había aprendido con Jesús. Comienza a maldecir, comienza a decir palabras que un cristiano o alguien que seguiría a Jesús no diría, para mostrar de que realmente él no conocía a Jesús porque estaba en pánico, estaba desesperado. No quería ser reconocido por el enemigo. O sea, y él estaba lo que quería era como alejarse, como correr. quitarse Sí. las evidencias de encima y que no se les reconociera como un discípulo, ¿no? Exactamente, para no recibir una condenación o un castigo de ese mismo pueblo. Pero entonces Mateo 26:74 dice que el gallo canta. Sí. ¿Y qué pasa inmediatamente cuando el gallo canta? Antes de que a Pedro pasara todo eso y Pedro tuviera miedo, desesperación y pánico, Jesús le había dicho, ok, tú estás diciendo que por mí tú vas a morir, tú haces lo que sea por mí, ¿verdad? Pero, Pedro, incrédulo en pocas palabras, antes de que cante el gallo, ¿verdad? Tú me vas a negar 3 veces. Luego de que el gallo canta, dice la palabra que Jesús lo mira. Y Jesús había escuchado todo lo que él había dicho. Pablo no era un hombre que hablaba al pasito, lo digo yo, no lo dice la Biblia. ¿Pablo o Pedro? Pedro, Ujú. pero me confundí, Sí, pero sí. está bien, porque quiero mucho a Pedro, a Pablo. Pues bien, en ese momento Chocan miradas. chocan miradas, que el maestro lo mira a Pedro fijamente a los ojos. Si Pedro se acuerda de lo que se le había olvidado, se acuerda de su fe, se acuerda de lo que vivió seguramente con Jesús. Lo estoy diciendo yo, no lo dice la Biblia. Se acuerda del maestro en pocas palabras y recuerda también lo que él había dicho en noches anteriores. Le había dicho que él lo iba a negar 3 veces antes de que él cante el gallo. Y dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro, cuando se acordó de todas estas cosas, sale, ¿verdad?, de ese lugar donde estaba y se quebranta, comienza a llorar. O sea, que aunque él le falló a Dios, aunque él en ese momento menguó, sintió miedo, pánico y renunció a su fe, por ese momento, por ese instante y por el quebrantamiento que hubo en él, hubo un arrepentimiento Genuino. genuino. Él se arrepentía de lo que había hecho y recordó seguramente todas sus palabras y el peso de conciencia también le dio un poquito. Y después de eso, porque a veces, ¿saben algo? Hay sucesos en nuestra vida que nos acercan más a Dios y nos acercan más a Jesús. No simplemente sirven para alejarnos de Dios, no. Nos acercan más a Dios y son necesarios para que nuestra fe también crezca. Y yo digo que eso fue lo que pasó con el apóstol Pedro. En ese momento que él tuvo miedo, pánico, desesperación, que muchos pensamientos pasaron por su mente, que Jesús lo miró y se acordó de esto, hubo en él un arrepentimiento porque a él mostrar sus lágrimas estaba dando a notar de que él no estaba contento y no estaba orgulloso de lo que había hecho en contra de su maestro. ¿De qué manera miró Jesús a Pedro?
Seguramente. Cuando canta el gallo, ¿qué ilustración piensas tú? ¿Qué llega a tu mente? ¿Qué tipo de mirada? ¿Una mirada de pena? ¿Una mirada de odio, de decepción? ¿Una mirada de rencor? ¿Una mirada de repudio, de indignación? ¿Qué tipo de mirada consideras tú que recibió Pedro de parte de Jesús justamente cuando el gallo canta? Conociendo a Jesús y cómo él era en la tierra, y como ya él sabía que esto iba a acontecer, no lo miró con odio, no lo miró con rencor, no lo miró con venganza, no lo miró con ningún tipo de sentimiento humano. Lo miró con misericordia, lo miró con amor y no lo miró acusándolo tampoco. Solo digo yo, no que lo diga la Biblia directamente. Lo miró con misericordia. Porque Pedro era sus discípulos y ya él lo había dicho y ya él sabía que iba a acontecer. Él estaba preparado a ese momento. Y nosotros no somos perfectos, Israel. Nosotros en cualquier momento podemos fallarle a Dios, podemos cometer algún tipo de pecado, pero debemos de recordar que en Dios siempre tendremos misericordia. Y ese fue uno de los ejemplos del amor tan grande que tiene Jesús por la humanidad, que aunque Pedro le negó y se apartó, tuvo misericordia y no acusó a Pedro para que se aleje, no, sino que nuevamente lo perdona por su quebrantamiento y por ver que en su corazón había un cambio. Y como dije anteriormente, ese suceso sirvió para que la fe de Pedro incrementara. Y de ese hombre que se alteraba con facilidad y mostraba la ira rápidamente, se volvió seguramente un hombre más pacífico, más tranquilo, sin soltar su esencia, obviamente. Pero ese momento marcó al apóstol Pedro e hizo que fuera un hombre de Dios con una fe inquebrantable. ¿Qué recordó él Sí. con la mirada de Jesús? Porque no sé si, bueno, el versículo bíblico nos dice que Jesús le dirigiera la palabra. Exactamente, Solamente de es que una- lo miró, la mirada de Jesús. Profundo ese Profundo. tema. Súper profundo. Ahora, dice que al parecer la mirada de Jesús hizo que Pedro recordara palabras, recordara momentos, recordara escenarios. Todos esos pensamientos, todo lo que había vivido con Jesús, seguramente en ese momento pasó por su mente. Y recordó al maestro, sus anécdotas, sus parábolas, los buenos momentos, la cena con sus hermanos en Cristo Jesús. Y él se acordó de todo. Incluso se acordó de lo que Jesús le había dicho: tú me vas a negar, pero no por eso yo te voy a alejar de mi presencia, ni tampoco te voy a alejar de mi gloria. Pedro, tú me vas a fallar, claro que sí, pero no por eso yo voy a agarrar y te voy a soltar, ni tampoco te voy a dar la espalda. No. En mí hay misericordia, en mí hay amor y yo te sigo acogiendo en mi casa. Aún Habiendo él fallado a Dios. habiendo él falladole a Dios, él recibió de Jesús perdón, misericordia, amor, empatía. ¿Mm? Jesús se puso en su lugar Exactamente. y fue algo que realmente marca. Es un tema realmente sensible que toca lo más profundo de nosotros. Así es. Porque nosotros no estamos dispuestos a perdonar a una persona que nos traicione. Y Sí. menos cuando nosotros mismos somos testigos oculares de la traición que esa persona nos esté realizando. Porque Jesús ve cómo su mano derecha fue uno de los principales discípulos, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, ver cómo su mano derecha, después de tantos favores buenos, lo traiciona, lo lacera, él lo niega, dice no reconocerlo, dice no quererlo, no amarlo, dice no estar vinculado con él. Y estando Jesús presente y luego mirarlo a los ojos y no causarle como un reproche, realmente es algo que tiene bastante significado espiritual y es una muestra profunda de lo que es amor, pasión y deseo. Richard, ¿qué nos enseña Dios a través de esta cita bíblica, de este relato bíblico de la negación de Pedro? Llegarán esos momentos en los cuales tendríamos que tomar una decisión difícil de si seguir con Dios o apartarnos de Dios. Van a llegar esos momentos, incluso procesos que nos van a hacer pensar y decir que si lo que estamos viviendo con Dios y el tener a Dios en nuestro corazón vale la pena. Pero si ese momento, en vez de llegar, ya está a la puerta de tu casa y está cerca de ti, recuerda que en Dios siempre tenemos un camino y que lo que comenzó o el proceso que inició va a terminar y es conforme a algo más grande que Dios te va a entregar. Porque antes de Dios bendecirte y provocar en tu vida un crecimiento,
van a pasar cosas porque el enemigo siempre va a estar en oposición a lo que Dios va a decir. Incluso para entregarle la recompensa de Daniel, hubo un principado que se levantó y no quiso dejar que lo que Dios le quería entregar a Daniel llegara de una vez. No, hizo afrenta para que la bendición no llegara a Daniel. Entonces eso va a pasar también con nosotros. Él se va a querer levantar para que las bendiciones no lleguen a nuestras vidas. Pero si ese momento llegó a tu casa, tranquilo. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantente confiado en Dios. Como Daniel, toma su ejemplo, toma el ejemplo de Cristo. Y si caíste, no sueltes la toalla, levántate de nuevo y sigue adelante. Porque el sol va a salir para todos, cada día. Me siento cómodo realmente y me siento tocado muy profundamente al tocar este tema contigo, Richard. Yo espero que todo lo que nosotros hemos hablado sea de mucha edificación para las personas que nos escuchan y que de alguna manera Dios pueda trabajar en sus corazones, en sus mentes, en sus procesos. Esperamos que este programa sea de mucha bendición para todos ellos y les recordamos que somos objetivos y bíblicos. Un programa donde todas sus preguntas tienen una respuesta. Una respuesta bíblica. Una respuesta bíblica. Señores, será hasta una próxima. Richard Pérez. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Bueno.